Yo soy Esmirna. 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 Tú y yo somos Esmirna. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Iglesia Esmirna. Qué bueno poder saludarlos y poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Estamos estudiando la serie Un liderazgo bíblico y hoy vamos a seguir con el tema El ministerio pastoral del líder, un tema que dejamos inconcluso y que hoy vamos a terminarlo en este día domingo. Hemos hablado de la palabra líder. La palabra líder no aparece en la palabra del Señor, pero sí la palabra siervo. Pero hemos tomado esta palabra líder para identificar, valga la redundancia, el liderazgo de hoy con el verdadero siervo. Pedro, en su primera carta a los expatriados de la dispersión, les escribe algunas palabras importantes para el ministerio pastoral. Recordemos que el apóstol Pedro estaba teniendo esa importancia, tenía la necesidad de poder compartirle a todos los que estaban en diferentes lugares dispersos, ya que Nerón estaba haciendo o estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y en 1 de Pedro capítulo 5 versículo del 1 al 4, lo leímos hace 15 días, pero quiero volver a repetirlo. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hablamos que la palabra apacentar habla de pastorear. El contexto viene hablando de cómo aquellos pastores de ovejas se encargaban de tener el cuidado personal sobre las ovejas. Lamentablemente hoy muchos líderes en la iglesia no están pastoreando a sus ovejas o a sus feligreses. Al contrario, abusan de ellas. Otros ni siquiera saben que existen. Pero, ¿qué dice Pedro con respecto a lo que estamos estudiando? Bueno, vamos a ver tres cosas importantes. Número 1, dice Pedro, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. La palabra acá para cuidar en el griego es la palabra vigilar, poner cuidado, tener cuidado. Y la idea de Pedro es que los que están al frente deben de tener un cuidado especial con las ovejas. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Bueno, Pedro también menciona la importancia de cuidar y dice, la palabra cuidar no solo es alimentar, también es proteger, es guiar a las ovejas del Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Por qué Pedro menciona estas palabras? Bueno, en el mundo antiguo, la acción hecha o el servicio brindado libremente se consideraba mucho mejor que lo que uno hacía bajo obligación. Por lo tanto, en la congregación, los líderes que escogen la iglesia, las personas que están al frente, cuando las escogen para liderar, lo hacen de una manera voluntaria, no por fuerza. Ojo, llenando los requisitos bíblicos. Por eso nosotros debemos de servir voluntariamente. Hay muchas iglesias donde no encuentran líderes y ponen a cualquier persona y los obligan a dirigir a alguien o a alguna iglesia, y ellos no están con la disposición de hacerlo. Por eso Pedro recomienda, no por fuerza, sino voluntariamente, con amor a lo que Dios nos ha dado, a administrar la iglesia del Señor. Número 2, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La palabra acá para ganancia deshonesta es una persona que no se avara. Es decir, un avaro es aquella persona que ansía
poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. La idea de Pedro es que los que están en el liderazgo, cuidando de las ovejas de la iglesia del Señor, no deben de ser personas con avaricia. Ojo, eso no significa que el siervo no es digno de su salario. Pero lo que Pedro está enfocándose acá es que muchos aceptan este puesto, y no solo hablo de los ancianos, hablo también de muchos pastores, aceptan el puesto porque hay una remuneración muy atractiva y lo que quieren es enriquecerse y no servirle al Señor. El liderazgo debe tener cuidado de estar en algún puesto por el deseo a enriquecerse. Quiero leer estas palabras que encontré en un libro muy importante. Dice: el dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo. El problema no es poseer el dinero, sino ser poseído por él. El problema no es tener el dinero, sino que el dinero nos tenga. El problema no es guardar el dinero en el bolsillo, sino atesorarlo en el corazón. Y un tercer aspecto que Pedro menciona es: no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Por último, Pedro recomienda y exhorta a los líderes de la iglesia, a los que están dispersos, no dominar, mandar o ejercer poder sobre los que están a vuestro cuidado. Pedro no permite que actúen como los dueños de la congregación, porque su papel es ser ejemplo. Cuando vamos a la tercera carta del apóstol Juan, vemos a un personaje llamado Diótrefes. Esa era una persona que se creía no solo dueño de la iglesia, sino que tenía poder sobre la congregación. Y una de las cosas que debemos de evitar y que lamentablemente pasan, hay muchas personas que se creen dueños de un templo, de la iglesia, del lugar donde están. Y Pedro recomienda: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Al contrario, dice, siendo ejemplos de la grey. Una de las cosas importantes es que usted y yo podamos ser ejemplos de vida, ejemplos en lo que predicamos, en lo que hablamos, cómo caminamos en el templo. Eso nos va a dar autoridad para poder guiar a la iglesia del Señor. Yo quiero terminar diciendo: si no tomamos en cuenta las palabras que el apóstol Pedro nos menciona en el capítulo 5, versículo del 1 al 4, quiero recordar unas palabras que el profeta Zacarías menciona al pueblo de Israel, porque es muy importante que nosotros como líderes sepamos cómo dirigir la iglesia. Y dice Zacarías 11:17 en la Nueva Traducción Viviente: ¿qué aflicción le espera a ese pastor despreciable que abandona el rebaño? La espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. Y no solo para los pastores, ancianos, líderes. Recuerda algo bien importante. La Reina Valera lo dice: un pastor inútil. Al contrario, debemos ser pastores conforme al corazón de Dios. Que el Señor les bendiga. Recuerda seguirnos por la página de Iglesia Esmirna, allí en Facebook, Instagram y YouTube. Bendiciones. Iglesia Esmirna.